El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente de la US Defiant, observando las estrellas a través de la ventana. La nave se movía silenciosamente por el espacio cerca de los territorios del borde exterior. La Tierra había formado parte del Consejo Galáctico durante 12 años. Esos años habían traído paz y nuevas amistades entre las estrellas. Los mejores amigos que la Tierra había hecho eran los balfarianos. Parecían árboles andantes con corteza plateada y hojas que cambiaban de color según su estado de ánimo. Eran gente pacífica que cultivaba alimentos increíbles y siempre intentaba resolver los problemas con palabras en lugar de armas. Jake había visitado su mundo natal, Katara, muchas veces. El planeta era hermoso, con ciudades construidas sobre árboles gigantes y jardines flotantes. En el cielo, la teniente Lisa Carter estaba sentada en su puesto monitoreando las comunicaciones espaciales. Era joven, pero muy buena en su trabajo. Lisa podía hablar 7 idiomas alienígenas diferentes y a menudo ayudaba a traducir durante las reuniones. En ese momento, estaba escuchando el tráfico espacial normal cuando algo extraño sonó a través de sus auriculares. «Capitán Morrison», gritó Lisa con preocupación. «Recibo señales extrañas del sistema Pteran. Los mensajes están entrecortados, pero suenan asustados». Jake se acercó rápidamente a su estación y puso el altavoz de Lisa. El puente se llenó de estática y palabras entrecortadas en el idioma vario. Lisa manipuló los controles intentando limpiar la señal. Poco a poco, las palabras se volvieron más claras, pero lo que oyeron dejó a todos en el puente helados. Naves del Consejo se acercaban, se oyó una voz velariana asustada. «Dicen que vienen en son de paz, pero nuestros sensores muestran armas listas. La almirante Brooks estuvo aquí para negociaciones comerciales. Algo anda mal. Muy mal. La flota del Consejo es enorme. ¿Por qué necesitan tantas naves para una visita pacífica?» El mensaje se volvió a quedar en estática. Lisa intentó captar más señales, pero no encontró nada más que espacio vacío donde debería estar la comunicación vario. El silencio era aterrador porque a los vario les encanta hablar y sus redes de comunicación nunca se interrumpían. «Comuníquenme con la almirante Ellen Brooks en el meridiano». Jake ordenó que aún debería estar en el sistema Pteran. Lisa manipuló los controles, pero negó con la cabeza. «Nada, capitán. El meridiano no responde. Ninguna nave terrestre responde desde esa zona». Jake sintió un vuelco. La almirante Brooks era dura e inteligente. Había sido la representante de la Tierra ante el Consejo durante 5 años. Si algo le hubiera pasado, habría significado un gran problema. Los terianos eran los aliados más cercanos de la Tierra. Y la almirante Brooks había ido allí para negociar nuevos acuerdos comerciales de alimentos y medicinas. El comandante Rick Hayes entró en el puente. Era el segundo al mando de Jake y ya había luchado en las guerras fronterizas. La Tierra se unió al Consejo. Rick era de los que veían el peligro antes que los demás. Su rostro estaba serio al acercarse a Jake. «Capitán, he estado monitoreando sensores de largo alcance», dijo Rick en voz baja. «Veo unas lecturas extrañas del sistema pterano, señales de energía que parecen disparos de armas». «Muchos disparos». Jake tomó una decisión rápida. «Rick, coge un escuadrón. Y ve a comprobarlo. Usa el modo sigiloso y no te acerques demasiado. Quiero saber qué les pasó a nuestros amigos». Rick asintió y se fue a preparar sus naves. Jake lo vio irse, sabiendo que Rick descubriría la verdad, sin importar lo grave que fuera. La DEFA tenía 3 naves más pequeñas que podían moverse rápido y ocultarse bien. Si algo terrible hubiera sucedido, Rick traería pruebas. La DRA. Amy Foster subió al puente con su tableta. Era la experta de la nave en vida extraterrestre y había estudiado biología pterana durante años. Amy era pequeña pero muy inteligente y los terianos la adoraban porque entendía su cultura mejor que la mayoría de los humanos. «Capitán, he estado estudiando los fragmentos de la señal». «Lisa grabó», dijo Amy con expresión preocupada. «Las voces teranas suenan aterrorizadas. En 12 años trabajando con ellos, nunca había escuchado ese tipo de miedo. Los teranos no se asustan. Han sobrevivido a eras glaciales e impactos de meteoritos en su mundo. Lo que sea que los asustó. Debió haber sido horrible». Keika sintió con gravedad. Había comandado la Defiant durante 8 años y había aprendido a confiar en el juicio de su tripulación. Si Amy decía que los balfarianos estaban aterrorizados, entonces algo muy malo estaba sucediendo. Las horas transcurrieron lentamente mientras esperaban el regreso del escuadrón de Rick.
Jake paseaba por el puente, mientras Lisa intentaba contactar con alguna nave en el sistema Pteran. El silencio continuaba, y con cada hora que pasaba, todos se preocupaban más. Finalmente, la voz de Rick llegó por las comunicaciones. Sus palabras eran duras y furiosas de una manera que Jake nunca antes había escuchado. Capitán, necesita verlo usted mismo. Traiga al Dr. Foster. Lo que encontramos aquí lo cambia todo. Los terianos se han ido. Todos. Jake sintió que la sangre se le escapaba del rostro. ¿Se han ido? ¿Qué quiere decir con que se han ido? Ladrillos. Quiero decir muertos. Capitán, 6.000 millones de terianos están muertos. Sus ciudades son cenizas. Sus estaciones orbitales son escombros. Alguien usó armas diseñadas para destruir su biología específica. Esto no era una guerra. Esto. Como un asesinato. El puente quedó en completo silencio. Todos se miraron conmocionados. 6.000 millones de personas pacíficas aniquiladas en lo que debieron ser solo unas horas. Las manos de Jake temblaban al dar la orden de saltar al sistema Pteran. Cuando llegó el acusado, Jake vio lo peor de su vida. Katara parecía una roca quemada flotando en el espacio. Las hermosas ciudades arbóreas eran tocones negros. Los jardines flotantes se habían derrumbado. Aún se elevaba humo de lo que solía ser la capital. Pero la visión más horrible estaba en órbita alrededor del planeta. Quemados en la superficie de la luna más grande de Katara estaban los símbolos del Consejo. Cada uno tenía 1 kilómetro de ancho y brillaba con energía residual. El mensaje era claro. El Consejo lo había hecho y quería que todos lo supieran. La nave de Rick envió datos. Los habían recopilado. El patrón de ataque mostraba una planificación cuidadosa. Las armas utilizadas eran agentes biológicos diseñados específicamente para atacar la biología vegetal de Varian. Alguien había estudiado a los teranos durante años para crear armas que los mataran rápida y completamente. La capitana Lisa gritó con voz temblorosa. «Detecto una nave humana. Es la Meridian, pero no responde a nuestras llamadas». Jake ordenó a la Defiant que se acercara con cuidado a la nave de la almirante Brock. Lo que encontraron encendió la ira de Jake. La Meridian era una nave muerta que flotaba en el espacio. Marcas de quemaduras cubrían su casco y todas sus armas habían sido arrancadas. Cuando abordaron la nave, Jake y su equipo encontraron al almirante Brooks y a su tripulación. Habían sido torturados antes de ser asesinados. Alguien quería información sobre las capacidades militares de la Tierra y había estado dispuesto a herir a gente buena para conseguirla. En los aposentos personales del almirante Brock, Jake encontró una grabadora oculta que aún funcionaba. El rostro de la almirante apareció en la pantalla. Parecía herida y cansada, pero sus ojos aún reflejaban desafío. «Si están viendo esto, probablemente esté muerto», dijo el almirante Brooks en la grabación. El consejo llegó con una flota. Acusaron a los terianos de planear una rebelión. Era mentira. La verdadera razón es que los terianos desarrollaron nueva tecnología de terraformación. El consejo no podía permitirles compartirla con otras especies. La grabación continuó. Me interrogaron sobre las defensas de la Tierra, sobre el número de naves y la ubicación de nuestras colonias. No les dije nada, pero creo que ya sabían casi todo. Nos ha traicionado alguien cercano. El Consejo planea hacerle a la Tierra lo que hicieron aquí. Ahora vendrán por nosotros. La grabación terminó con el almirante Brooks mirando directamente a la cámara. Díganle a la Tierra que se prepare para la guerra. El Consejo ha mostrado su verdadero rostro. No son pacificadores. Son asesinos que matan a cualquiera que amenace su poder. No dejen que le hagan a la Tierra lo que le hicieron a nuestros amigos. Jake se encontraba en los aposentos del almirante muerto, rodeado de la evidencia de la traición galáctica. Los terianos habían sido asesinados por desarrollar tecnología que podría ayudar a otros mundos. La almirante Brooks y su tripulación habían muerto antes que revelar información sobre las defensas de la Tierra. La pacífica galaxia a la que la Tierra se había unido era una mentira. El Consejo que afirmaba traer orden y justicia era en realidad un grupo de asesinos que eliminaban a cualquiera que se volviera demasiado exitoso o independiente. Los aliados más cercanos de la Tierra estaban muertos, y la humanidad era la siguiente en la lista. Jake activó las comunicaciones de su nave y envió un mensaje cifrado al comando terrestre. El mensaje era simple, pero tenía el peso de una guerra galáctica. El Consejo había revelado su verdadera naturaleza.
Asesinaron a los Balfarianos y al almirante Brooks. Vienen por nosotros. Recomiendan alerta militar inmediata. La era de la cooperación pacífica ha terminado. Mientras la Defiant se preparaba para regresar a la Tierra, Hake echó un último vistazo al mundo quemado. 6.000 millones de personas inocentes habían muerto por atreverse a soñar con hacer de la galaxia un lugar mejor. Su único crimen fue ser demasiado exitosos y demasiado generosos con sus conocimientos. El Consejo había cometido un terrible error. Creyeron que matar terrícolas atemorizaría y debilitaría a la humanidad. En cambio, habían despertado algo en los humanos que había estado dormido desde que la especie se unió a la comunidad galáctica. Le habían recordado a la humanidad porque sus ancestros habían luchado tanto para sobrevivir y fortalecerse. Las naves de guerra de la Tierra habían permanecido en silencio durante 12 años siguiendo las reglas del Consejo sobre exploración pacífica. Pero ahora esas naves tendrían una misión diferente. El Consejo quería ver de qué eran capaces los humanos cuando se les presionaba demasiado. Estaban a punto de descubrirlo. El presidente Kevin Chow estaba sentado en la sala de reuniones de emergencia, en las profundidades de la capital. Las paredes eran de metal grueso, diseñadas para sobrevivir a una guerra nuclear. Alrededor de la mesa se sentaban los líderes militares más importantes de la Tierra. Todos tenían un aspecto sombrío mientras estudiaban los informes del sistema Pteran. La General Patricia Wells colocó fotos sobre la mesa que mostraban el planeta quemado. Había comandado fuerzas terrestres durante 20 años y había visto muchos campos de batalla, pero nada. El sistema o los logros culturales pueden permanecer. Otras especies deben ver qué sucede con quienes se niegan a una integración adecuada. El comandante Turner extendió fotos de inteligencia sobre la mesa que mostraban los astilleros del Consejo trabajando sin descanso. No solo planean derrotarnos militarmente. Quieren eliminar todo rastro de civilización humana. Nuestro arte, nuestra literatura, nuestros descubrimientos científicos, todo lo que nos hace únicos será destruido. El presidente Chow se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, podía ver la ciudad donde millones de humanos vivían su vida diaria, sin saber que la galaxia quería destruirlos. Los niños jugaban en los parques mientras sus padres trabajaban y perseguían sus sueños. Todo desaparecería si el Consejo triunfaba. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el presidente Chow. 6 semanas como máximo, respondió el general Wells. Ese es el tiempo que les tomará posicionar sus flotas para ataques coordinados. Necesitan atacar todo el territorio humano simultáneamente para evitar cualquier resistencia organizada. El Dr. Gray levantó la vista de su investigación. Hay algo más que debemos considerar. El Consejo planea transmitir el ataque por toda la galaxia. Quieren que otras especies vean arder a la humanidad como advertencia. Cualquier civilización que piense en mantener su independencia verá lo que nos sucedió. La sala quedó en silencio mientras todos absorbían el horror de la situación. La Tierra no solo se enfrentaba a una derrota militar, sino a un borrado total de la historia galáctica. El Consejo quería dar un ejemplo que aterrorizara a otras especies y la sometiera durante generaciones. El coronel Price abrió otro archivo. He identificado a los líderes clave del Consejo detrás de esta decisión. El ejecutor Zfar, de la hegemonía, es el arquitecto principal. Cree que permitir que los humanos sigan siendo independientes sienta un precedente peligroso. El liderazgo secundario proviene del dominio y del colectivo. El presidente Chow se giró para encarar a sus asesores. ¿Qué hay de las otras especies? ¿Hay algún aliado potencial que pueda ayudarnos? El comandante Turner negó con la cabeza. Todos le temen demasiado al Consejo como para apoyarnos abiertamente. Algunas especies admiran en privado los logros humanos, pero no arriesgarán su propia supervivencia para ayudarnos. Estamos completamente solos. La mayor Clark detectó nuevas comunicaciones del Consejo y palideció al traducir. Están acelerando el proceso. Algo ha cambiado su agenda. El ataque comienza en 4 semanas, no en 6. El general Wells nos dio un golpe. 4 semanas no son suficientes para evacuar nuestras colonias exteriores. Tenemos más de 50 millones de personas dispersas en 30 mundos. La mayoría no tiene ni idea de que esto se avecina. El peso de la responsabilidad recaía sobre el presidente Chow. 50 millones de vidas humanas dependían de las decisiones tomadas en esta sala. La civilización de la Tierra pendía de un hilo mientras la galaxia se preparaba para verlos morir como entretenimiento. La DRA. Gray levantó la vista con una expresión extraña. Puede que haya una opción que no hayamos considerado.
El Consejo asume que somos una especie pacífica típica como los balfarianos. Esperan que entremos en pánico y supliquemos desesperadamente clemencia. ¿Y si no lo hacemos? El presidente Chou arqueó una ceja. ¿Qué sugieres, Benjamin? Sugiero que le recordemos a la galaxia por qué los humanos sobrevivieron y prosperaron en un mundo muerto durante miles de años antes de llegar a las estrellas, respondió el Dr. Gray. El Consejo cree saber de lo que somos capaces los humanos porque han visto nuestra cara pacífica y diplomática. No tienen ni idea de en qué nos convertimos cuando alguien amenaza a nuestras familias. El coronel Price sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. Estás hablando de mostrarles nuestra otra cara. La que hemos mantenido oculta desde que nos unimos. La comunidad galáctica. El general Wells asintió lentamente. El Consejo quiere dar ejemplo a la humanidad. Quizás sea hora de que nosotros, en cambio, demos ejemplo a ellos. El presidente Chou sintió una sensación fría y dura en el pecho. Durante 12 años, la Tierra había actuado según las reglas galácticas e intentado ser buenos ciudadanos de la galaxia. Habían ocultado sus verdaderas capacidades y fingido ser solo otra especie pacífica que exploraba las estrellas. El Consejo había asesinado a los amigos de la Tierra y planeado destruir todo lo que los humanos habían construido entre las estrellas. Querían borrar los logros de la humanidad y usar sus muertes para aterrorizar a otras especies y someterlas. Pensaban que los humanos rogarían y suplicarían como lo habían hecho otras especies. Estaban a punto de descubrir que los humanos eran diferentes de maneras que jamás imaginaron. Las naves de guerra de la Tierra habían sido. El almirante Greg Palmer se encontraba en el centro de mando de una estación espacial que oficialmente no existía. La instalación estaba oculta en el cinturón de asteroides más allá de Plutón, donde ningún sensor del Consejo podía detectarla. Durante 8 años, este lugar había sido el secreto más importante de la Tierra, y ahora estaba a punto de cambiar el curso de la historia galáctica. La estación se llamaba Base Sombra y albergaba el verdadero poder militar de la Tierra. Mientras la galaxia veía la pequeña flota defensiva de la humanidad cerca de la Tierra, la verdadera fuerza del ejército humano. La luz se ocultaba allí afuera, en la fría oscuridad entre planetas. Docenas de enormes astilleros trabajaban sin descanso construyendo naves que combinaban la innovación humana con tecnología alienígena. El capitán Nino Barnes caminaba por la cubierta del hangar de la UES Retribution, revisando los últimos preparativos para el lanzamiento. La nave era enorme, incluso para los estándares galácticos, con más de 2 kilómetros de proa a popa. Su casco, negro como el espacio mismo, estaba cubierto de placas de blindaje capaces de absorber armas de energía. Puertos de armas ocultos se alineaban a los lados, listos para desatar la destrucción sobre cualquiera que amenazara la Tierra. La Retribution era una de las 12 naves de guerra de la clase Dreadnought construidas en secreto durante los últimos 5 años. Cada nave poseía suficiente potencia de fuego para arrasar un planeta y estaba tripulada por humanos entrenados para escenarios que la pacífica galaxia no podía imaginar. Estas naves representaban todo lo que el Consejo temía del pensamiento militar humano. El teniente coronel Pete Adams revisaba los informes de combate en las instalaciones de entrenamiento en las profundidades de la base Sombra. Sus fuerzas de operaciones especiales se habían estado preparando para este día desde que la Tierra se unió a la comunidad galáctica. Los soldados humanos practicaban abordajes en combate de gravedad cero, mientras que las especies alienígenas preferían las batallas de largo alcance libradas por computadora. La sala de entrenamiento simulaba los diseños de las naves del Consejo que se habían estudiado en secreto durante años. Los comandos humanos sabían cómo moverse a través de naves alienígenas y desactivar sus sistemas críticos. Comprendían la psicología alienígena y sabían qué especies lucharían y cuáles se rendirían ante la agresión humana. Los hombres están listos, almirante, informó el coronel Adams al almirante Palmer. Hemos practicado abordajes en todas las clases principales de naves del Consejo. Nuestra información sobre su seguridad interna es completa. La mayoría de las especies alienígenas nunca se han enfrentado a un asalto de infantería decidido dentro de sus propias naves. La ingeniera Tina Roberts trabajaba en los laboratorios de investigación desarrollando armas que conmocionarían a la galaxia. La creatividad humana se había desatado en el problema de la guerra espacial, y los resultados fueron aterradores. Donde otras especies construían armas estandarizadas, los humanos creaban sistemas adaptativos que podían cambiar de táctica durante la batalla. Los sistemas de bombardeo cinético eran el logro del que Tina se enorgullecía más. En lugar de armas de energía que pudieran defenderse contra estos sistemas, disparaban proyectiles sólidos a velocidades increíbles,
Un trozo de metal moviéndose casi a la velocidad de la luz podía atravesar cualquier armadura que poseyera el Consejo, y las armas eran completamente silenciosas hasta el impacto. Hemos convertido la imprevisibilidad humana en un arma, explicó Tina al almirante Palmer mientras recorrían las instalaciones de prueba de armas. Las especies del Consejo luchan según antiguas reglas y tradiciones. Esperan ciertos tipos de ataques a ciertas distancias. Nuestros sistemas no siguen ninguna convención de guerra galáctica. Los sistemas de guerra electrónica fueron igualmente revolucionarios. Los programadores humanos habían creado inteligencia artificial que podía aprender las tácticas enemigas en tiempo real y desarrollar contraataques más rápido de lo que las tripulaciones alienígenas podían adaptarse. Las naves del Consejo dependían de sistemas automatizados que seguían patrones predecibles, mientras que los sistemas humanos adoptaban el caos y la improvisación. El capitán Steve Johnson comandaba la nave furtiva US Phantom, que había estado recopilando información en el espacio del Consejo durante meses. Su nave era invisible para la mayoría de los sensores y podía monitorear las comunicaciones enemigas sin ser detectada. La información que proporcionó permitió a la Tierra rastrear los movimientos de la flota del Consejo y preparar contraataques. El Consejo se está movilizando exactamente como predijimos, según informó el capitán Johnson durante una comunicación segura con la base Sombra. 3 grupos de batalla principales se están formando en lugares ocultos. Planean atacar primero nuestras colonias exteriores y luego converger en la Tierra. Sus naves siguen la doctrina estándar del Consejo con patrones de formación predecibles. Los datos de inteligencia mostraron que las fuerzas del Consejo eran enormes pero inflexibles. Esperaban enfrentarse a naves humanas dispersas que huirían o librarían acciones defensivas desesperadas. La idea de que la Tierra pudiera tener recursos militares ocultos nunca se les ocurrió porque ninguna otra especie había hecho algo así. El almirante Palmer estudió las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de las naves del Consejo en toda la galaxia. El enemigo era superior en número, pero sus naves estaban diseñadas para el tipo de guerra formal que había dominado los conflictos galácticos durante siglos. Las naves humanas fueron construidas para el tipo de combate brutal y eficiente que había caracterizado la guerra en la Tierra. La flota humana incorporó lecciones aprendidas de miles de años de guerra planetaria. Los comandantes humanos comprendían las tácticas de armas combinadas y los ataques coordinados. Si bien la mayoría de las especies alienígenas preferían los duelos entre naves individuales o las batallas en formación masiva, las naves terrestres podían operar de forma independiente o como parte de complejos planes de batalla que cambiaban rápidamente según las condiciones del campo de batalla. El Dr. Marcus Webb dirigió el equipo de integración tecnológica que había aplicado ingeniería inversa a los sistemas alienígenas. Y los mejoramos con innovaciones humanas. La tecnología del Consejo era avanzada, pero estaba estancada, mientras que los ingenieros humanos constantemente traspasaban los límites y desarrollaban nuevas capacidades. Esta combinación creó armas y defensas nunca antes vistas en la galaxia. Tomamos su tecnología de escudos y la hicimos adaptativa. El Dr. Webb explicó mientras mostraba al almirante Palmore las secciones de ingeniería. Los escudos del Consejo operan en frecuencias fijas que pueden ser saturadas con suficiente potencia de fuego. Nuestros escudos cambian los patrones de frecuencia aleatoriamente y pueden absorber múltiples tipos de energía simultáneamente. Los sistemas de propulsión eran igualmente avanzados. Las naves humanas podían acelerar y maniobrar de maneras que violaban las expectativas del Consejo sobre el combate espacial. Donde las naves alienígenas se movían en formaciones majestuosas, las naves humanas podían moverse como cazas, manteniendo la potencia de fuego de las naves capitales. La comandante Lisa Stone gestionaba la red logística que mantenía Shadow Base a Bastecida Y oculta. La capacidad industrial de la Tierra se había redirigido secretamente para apoyar la producción militar, manteniendo la apariencia de una actividad civil normal. Operaciones mineras de asteroides enteras existían únicamente para proporcionar materias primas a la flota oculta. Nos hemos estado preparando para esta guerra desde el día en que nos unimos al Consejo. El comandante Stone informó, todos los acuerdos comerciales y de recursos fueron diseñados para apoyar el desarrollo militar. El Consejo cree que somos una civilización comercial pacífica, pero en realidad somos la especie más militarizada de la galaxia. El engaño había sido completo y brillante. La imagen pública de la Tierra, de exploración científica e intercambio cultural, había enmascarado el mayor proyecto de construcción militar de la historia de la humanidad. Mientras las especies del Consejo se relajaban en una coexistencia pacífica, los humanos habían estado construyendo armas y entrenándose para la guerra que sabían que llegaría. El almirante Palmer recorrió el centro de mando observando a su personal coordinar los preparativos finales. En pocas horas,
La flota oculta despegaría y revelaría las verdaderas capacidades de la Tierra a una galaxia que creía que los humanos eran inofensivos. El Consejo quería dar ejemplo a la humanidad, pero estaban a punto de convertirse en el ejemplo. El capitán Barnes envió un mensaje desde el Retribution informando que todos los sistemas estaban listos para las operaciones de combate. El enorme acorazado tenía suficiente potencia de fuego para enfrentarse a todo un grupo de batalla del Consejo y ganar. 11 naves hermanas aguardaban en posiciones ocultas por todo el espacio humano, listas para emerger al comenzar la guerra. El plan era elegante en su simplicidad. Mientras las fuerzas del Consejo se movilizaban para atacar lo que creían colonias humanas indefensas, se encontrarían con una fuerza militar diseñada específicamente para contrarrestar sus tácticas y tecnología. La fachada pacífica de la Tierra se derrumbaría para revelar a los descendientes de una especie que había conquistado todo su planeta natal mediante la guerra. El coronel Adams dirigió la sesión informativa final para los equipos de operaciones especiales que se infiltrarían en las naves de mando del Consejo. Durante las batallas iniciales, los comandos humanos desactivarían los sistemas de comunicación y navegación enemigos mientras la flota principal participaba en combates nave contra nave. La combinación de asalto externo y sabotaje interno desbordaría las defensas del Consejo. Recuerden que la mayoría de las especies alienígenas nunca han experimentado el combate cuerpo a cuerpo. El coronel Adams les dijo a sus equipos: esperan que la guerra se lleve a cabo a larga distancia a través de interfaces informáticas. Cuando los soldados humanos aparezcan dentro de sus naves, no sabrán cómo responder. Tina Roberts activó los sistemas de armas finales y realizó diagnósticos en las redes de inteligencia artificial adaptativa. La tecnología humana había alcanzado el punto en que las naves podían luchar y pensar de forma independiente, manteniendo la coordinación con las operaciones de la flota. Las fuerzas del Consejo se enfrentarían a un enemigo que aprendía y se adaptaba más rápido de lo que podían contrarrestar. Las capacidades de guerra electrónica estaban diseñadas para volver la tecnología del Consejo contra sí misma. Los virus humanos se infiltrarían en las redes informáticas enemigas y causarían caos en las formaciones de sus flotas. Las naves que habían operado de forma fiable durante siglos se encontrarían repentinamente con que sus propios sistemas les funcionaban en contra. El capitán Johnson informó desde las profundidades del espacio del Consejo que las fuerzas enemigas estaban comenzando su aproximación final a territorios humanos. La mayor operación militar de la historia galáctica estaba a punto de comenzar y el Consejo no tenía ni idea de que estaban cayendo en una trampa que llevaba años preparándose. El almirante Palmo se encontraba frente a la pantalla holográfica que mostraba a la embajadora Carol Wright. Se encontraba en la gran cámara del Consejo Galáctico, preparándose para el último intento de la humanidad por la paz. La sala era enorme, con asientos para representantes de cientos de especies, dispuestos en círculos alrededor de una plataforma central. Las pantallas holográficas mostraban a delegados de toda la galaxia observando esta histórica sesión. Carol había servido como embajadora suplente de la Tierra durante 3 años y sabía que el almirante Brooks habría manejado mejor esta situación. Pero Brooks había muerto junto con 6.000 millones de terianos. Y ahora le correspondía a Carol hablar en nombre de la humanidad ante la especie que había asesinado a sus amigos. Llevaba pruebas del genocidio y una pequeña esperanza de que aún existiera justicia en la galaxia. La Cámara del Consejo bullía con conversaciones alienígenas en docenas de idiomas. Representantes de las 12 especies gobernantes se sentaban en los asientos más altos, mirando hacia la plataforma. Sus rostros no mostraban emoción alguna mientras Carol se acercaba al centro de la cámara portando tabletas de datos que contenían pruebas de la masacre de Balfarium. El ejecutor del Consejo, Thkar, declaró abierta la sesión con un gesto de los antebrazos. Era enorme, incluso para su especie, con piel azul oscuro y ojos como agujeros negros. Su voz resonó por la cámara cuando habló en el idioma galáctico común que todas las especies usaban para asuntos oficiales. La sesión de emergencia comenzará ahora. El ejecutor Thkar anunció: el embajador Wright de la Tierra ha solicitado dirigirse al Consejo en relación con los recientes acontecimientos en el sistema pterano. El Consejo escuchará su declaración. Carol activó los proyectores holográficos y llenó la cámara con imágenes de Katara. El planeta quemado apareció sobre los delegados, mostrando ciudades reducidas a cenizas y estaciones orbitales destruidas. Algunas de las especies más pequeñas, que desconocían la magnitud de la destrucción, dejaron escapar una exclamación de asombro. Honorables miembros del Consejo Galáctico. Carol comenzó con su voz resonando con claridad en la cámara. 6.000 millones de balcanes fueron asesinados hace 3 días. Su civilización entera fue aniquilada con armas biológicas diseñadas específicamente para atacar su biología vegetal.
Esto no fue una guerra, sino un genocidio planeado y ejecutado con minuciosa precisión. Las imágenes cambiaron para mostrar los símbolos del Consejo grabados en la luna de Katara. Cada marca era claramente visible desde el espacio, y obviamente, creada por armas de energía. Carol destacó los símbolos y explicó su significado a los delegados que tal vez no los entendieran. Los perpetradores dejaron sus tarjetas de visita. Carol continuó, símbolos militares del Consejo grabados a fuego en el planeta satélite. Esto no fue obra de piratas ni elementos rebeldes, sino de fuerzas oficiales del Consejo que actuaban bajo las órdenes de esta misma Cámara. Los murmullos se extendieron entre la audiencia a medida que los delegados se daban cuenta de las implicaciones. Algunas especies parecían conmocionadas, mientras que otras parecían incómodas. Las 12 especies gobernantes permanecieron en silencio e inexpresivas mientras Carol presentaba las pruebas de su crimen. Carol activó las grabaciones del mensaje final de la almirante Brock. La voz de la difunta almirante llenó la cámara, describiendo la tortura y el interrogatorio que había sufrido. Sus palabras acusaron al Consejo de planear atacar la Tierra a continuación y advirtieron que la humanidad no se sometería al mismo destino que los terianos. La almirante Ellen Brooks prefirió morir antes que revelar información sobre las defensas de la Tierra. Carol declaró que su mensaje final advierte que el Consejo planea destruir a la humanidad tal como destruyeron a nuestros amigos. Me presento ante ustedes hoy exigiendo justicia para los terianos y protección para la Tierra. La cámara estalló en voces alienígenas mientras los delegados debatían entre sí. Algunas especies parecían genuinamente conmocionadas por la evidencia, mientras que otras parecían ya estar al tanto de la masacre. Carol esperó a que se restableciera el orden para poder continuar con su presentación. El ejecutor Zkar pidió silencio con una voz atronadora que hizo temblar las paredes de la cámara. El Consejo ha escuchado las acusaciones del embajador Wright. Ahora responderemos a estas graves acusaciones contra la autoridad del Consejo y las operaciones de mantenimiento de la paz. Carol sintió un vuelco al darse cuenta de que el Consejo no negaba el genocidio, sino que se preparaba para justificarlo. Los rostros de las especies gobernantes no mostraban vergüenza ni arrepentimiento, solo un frío cálculo sobre las consecuencias políticas. La civilización balfaria se había convertido en una amenaza para la estabilidad galáctica. El ejecutor Zkar anunció sin emoción. Sus desarrollos tecnológicos desafiaban las redes comerciales establecidas y los sistemas de distribución de recursos. Su influencia se estaba extendiendo a otras especies que comenzaban a cuestionar la autoridad del Consejo. Las palabras impactaron a Carol como golpes físicos. El Consejo admitía abiertamente el genocidio, al tiempo que afirmaba que era necesario para el orden galáctico. No mostraron remordimiento alguno por asesinar a miles de millones de personas inocentes, cuyo único delito fue desarrollar tecnología útil. Los balfarianos estaban desarrollando sistemas de terraformación que habrían hecho innecesarios muchos mundos controlados por el Consejo. Otro representante de la especie gobernante añadió, su generosidad al compartir tecnología amenazó la estabilidad económica que ha mantenido la paz durante siglos. Carol se dio cuenta de que el Consejo veía la generosidad de los Therion como una amenaza porque reducía la dependencia de los recursos controlados por el Consejo. Los habitantes de las plantas habían sido asesinados no por ser agresivos, sino por ser demasiado serviciales con otras especies. ¿Y la Tierra?, preguntó Carol. ¿Planean el mismo destino para la humanidad? La especie gobernante intercambió. Ante los ejecutores, Efar respondió, la Tierra ha mostrado patrones similares de preocupación. Los conceptos humanos de derechos individuales y gobernanza democrática difunden ideas peligrosas entre especies que deberían aceptar la autoridad jerárquica adecuada. El problema humano requiere una solución. La Cámara guardó silencio mientras los delegados asimilaban las implicaciones. El Consejo amenazaba abiertamente con cometer genocidio contra la humanidad por el delito de mantener su identidad cultural. Carol sintió el peso del destino de su especie sobre sus hombros. Solicito la votación del Pleno del Consejo, anunció Carol con desesperación. La Tierra solicita protección bajo la ley galáctica y justicia para los balfarianos asesinados. Seguramente hay especies aquí que todavía creen en el bien y el mal. El proceso de votación comenzó con cada especie anunciando su decisión. Carol observó con creciente horror cómo, uno tras otro, los miembros del Consejo votaban en contra. La Tierra. Incluso especies que la humanidad había considerado amigas optaron por alinearse con los poderes gobernantes en lugar de arriesgar su propia seguridad. La votación fue unánime entre todas las especies del Consejo. La Tierra fue expulsada formalmente de la comunidad galáctica y declarada una amenaza a la estabilidad galáctica.
La decisión otorgó al Consejo autoridad legal, bajo sus propias leyes, para emprender acciones militares contra la civilización humana. La Tierra tiene 72 horas para entregar todos sus recursos militares y someterse a la administración protectora. El ejecutor Zekar anunció que el incumplimiento resultaría en medidas coercitivas por parte de las fuerzas de paz del Consejo. Carol sabía que la administración protectora era solo otro término para esclavitud o extinción. El Consejo le daba a la Tierra 3 días para elegir entre la rendición y la guerra contra todo pronóstico. El comandante Bill Murphy trabajaba frenéticamente en la Embajada de la Tierra intentando evacuar a los civiles humanos de los territorios del Consejo. Sus equipos se desplazaban a través de ciudades alienígenas que recogían comerciantes, estudiantes y diplomáticos humanos que repentinamente corrían un grave peligro. La galaxia se había vuelto hostil de la noche a la mañana y cualquier humano atrapado fuera de la Tierra podría enfrentar prisión o algo peor. Las naves de evacuación trabajaban las 24 horas, pero había miles de humanos dispersos en docenas de mundos. Muchos habían construido vidas entre especies alienígenas y amigos de confianza que ahora los miraban con sospecha o miedo. La traición afectó profundamente a los humanos. Se dio cuenta de lo rápido que la amistad podía convertirse en odio. La oficial de inteligencia Kate Sanders interceptó las comunicaciones militares del Consejo, revelando el verdadero alcance del ataque planeado. El asalto comenzaría con ataques a las colonias humanas exteriores para cortar los recursos y las rutas de escape. Luego, flotas masivas convergerían en la Tierra para el exterminio final. Planean transmitir el ataque a toda la galaxia. Kate informó al mando terrestre. Todas las especies verán arder a la humanidad como advertencia sobre lo que le sucede a quienes se niegan a someterse. Nuestra destrucción tiene como objetivo aterrorizar a otras civilizaciones hasta la sumisión absoluta. La estrategia del Consejo fue diseñada para eliminar no solo los cuerpos humanos, sino también las ideas humanas. Querían borrar todo rastro de pensamiento democrático y derechos individuales de la memoria galáctica. La destrucción de la Tierra serviría como una advertencia eterna contra la independencia y la diversidad cultural. El presidente Chow recibió la transmisión final del embajador Wright desde la Cámara del Consejo. El rostro de Carol era sombrío pero decidido al entregar la respuesta de la Tierra al ultimátum. El Consejo ha revelado su verdadera naturaleza, anunció Carol. No son pacificadores, sino asesinos, que destruyen a cualquiera que amenace su poder. La respuesta de la Tierra a su ultimátum es simple. No nos arrodillamos. No nos rendimos. No olvidamos a nuestros amigos. La transmisión terminó con Carol mirando directamente a la cámara. El Consejo quiere ver de qué son capaces los humanos cuando se les presiona demasiado. Asesinaron a nuestros aliados y amenazaron a nuestras familias. Creen que solo somos otra especie débil que suplicará clemencia. Las últimas palabras de Carol resonaron en el espacio humano mientras la Tierra se preparaba para una guerra total. Están a punto de descubrir por qué los humanos conquistaron su planeta natal antes de alcanzar las estrellas. Nuestras naves de guerra han guardado silencio, pero ahora hablarán. El Consejo pidió esta guerra y se la vamos a dar. La fase diplomática había terminado y la era de la guerra galáctica estaba a punto de comenzar. La Tierra se enfrentaba sola a un imperio que había gobernado durante miles de años, pero la humanidad ya se había enfrentado a adversidades imposibles. El Consejo, ahora almirante Greg Palmer, observaba desde el puente de mando del soberano de la UES la mayor batalla espacial de la historia galáctica. Se desplegó a lo largo de una docena de sistemas estelares. La flota oculta de la Tierra emergió de las sombras, atacando simultáneamente a las fuerzas del Consejo que esperaban enfrentarse a colonias humanas indefensas. En cambio, se encontraron con una pesadilla tecnológica que echó por tierra cualquier suposición sobre la capacidad militar humana. El ataque inicial se produjo sin previo aviso, ya que la capitana Nia Barnes lideró la retribución de la UES contra el astillero principal del Consejo en Kepler. Estación. El enorme Dreadnought apareció del hiperespacio directamente sobre la instalación orbital y desató sistemas de bombardeo cinético que convirtieron el metal y el hormigón en nubes de escombros en expansión en segundos. Los defensores del Consejo se apresuraron a responder, pero sus armas estaban diseñadas para las batallas formales de larga distancia que habían dominado la guerra galáctica durante siglos. Las naves humanas se acercaron a quemarropa y se enfrascaron en brutales combates cuerpo a cuerpo que las tripulaciones alienígenas jamás habían experimentado. El blindaje del Retribution absorbió los impactos de las armas de energía mientras sus cañones destrozaban las alas del Consejo como papel. El comandante Alex Turner lideró al Escuadrón 7 en un ataque devastador contra la flota del Consejo que se reunía cerca de Próxima Centauri.
Sus naves utilizaron sistemas de guerra electrónica para cegar los sensores enemigos y luego atacaron desde múltiples direcciones a la vez. Las naves del Consejo se encontraron con que sus propias computadoras trabajaban en su contra, ya que virus humanos infectaron sus redes y causaron fallos de navegación. El Consejo esperaba enfrentarse a posiciones defensivas dispersas e intentos desesperados de evacuación. En cambio, sus flotas se encontraron con grupos de batalla humanos coordinados que se movían con una eficiencia depredadora por el espacio. Los comandantes humanos emplearon tácticas aprendidas durante miles de años de guerra planetaria, mientras que las especies alienígenas intentaban luchar según reglas antiguas que ya no se aplicaban. El capitán Steve Johnson comandó la nave furtiva US Phantom, que se adentró en el territorio del Consejo y atacó sus redes de comunicación. La nave invisible destruyó las estaciones de retransmisión y los puestos de monitoreo que el Consejo utilizaba para coordinar su enorme imperio. En cuestión de horas, los comandantes alienígenas se vieron incapaces de comunicarse con flotas distantes o coordinar respuestas a ataques humanos. El impacto psicológico fue devastador cuando las fuerzas del Consejo se dieron cuenta de que luchaban contra un enemigo que se negaba a seguir las convenciones de la Guerra Galáctica. Naves humanas aparecieron donde los sensores indicaban que el espacio estaba vacío y desaparecieron antes de que pudieran lanzarse contraataques. Las tripulaciones del Consejo comenzaron a entrar en pánico al ver que sus ventajas tecnológicas se demostraban inútiles contra la creatividad y la agresión humanas. El teniente coronel Pete Adams dirigió abordajes contra las naves de mando del Consejo utilizando tácticas que conmocionaron a los defensores alienígenas. Los soldados humanos se desplazaron a través de las naves alienígenas con brutal eficiencia, desactivando sistemas críticos y capturando personal clave. La mayoría de las especies del Consejo nunca se habían enfrentado a un asalto de infantería decidido dentro de sus naves y colapsaron rápidamente al ser confrontadas por comandos humanos. El curso de la batalla cambió cuando la ingeniera Tina Roberts activó los sistemas de inteligencia artificial adaptativos que habían estado ocultos en toda la flota humana. Las naves del Consejo se encontraron repentinamente luchando contra oponentes que aprendieron sus tácticas en tiempo real y desarrollaron contraataques más rápido de lo que las tripulaciones alienígenas podían adaptarse. Las naves humanas comenzaron a anticipar los movimientos del Consejo y a atacar antes de que los comandantes enemigos pudieran dar órdenes. Las innovaciones tecnológicas del Dr. Marcus Webb resultaron decisivas, ya que las naves humanas demostraron capacidades que violaban la comprensión del Consejo de la física y la ingeniería. Los escudos adaptativos absorbían múltiples tipos de armas simultáneamente, mientras que los sistemas de propulsión humanos permitían maniobras imposibles que dejaban a los artilleros alienígenas disparando al vacío. La ventaja numérica del Consejo se volvió insignificante cuando sus tácticas de formación tradicionales colapsaron bajo la presión humana. Los comandantes alienígenas esperaban batallas de flotas majestuosas, libradas a larga distancia con patrones predecibles. En cambio, se enfrentaron a enjambres de naves humanas que atacaban desde todas direcciones con armas y estrategias que la galaxia jamás había visto. El capitán Barnes destruyó 3 cruceros de batalla del Consejo en rápida sucesión, demostrando la devastadora efectividad del diseño humano de los Dreadnoughts. La enorme nave absorbió un daño increíble, mientras sus armas reducían las naves enemigas a chatarra. Las fuerzas del Consejo, que parecían invencibles, se vieron repentinamente superadas en armamento y maniobrabilidad por la innovación humana. El clímax llegó cuando el ejecutor del Consejo, Thar, intentó usar una antigua superarma contra la propia Tierra. El destructor de planetas había sido construido por una especie extinta hacía mucho tiempo y se mantenía en reserva para emergencias. La enorme nave emergió del hiperespacio cerca de la luna terrestre y comenzó a cargar armas capaces de partir un mundo en dos. El capitán Hake Morrison comandaba una flota humana combinada que interceptó el Supervipón antes de que pudiera disparar. El desafiante usado lideró un asalto desesperado contra el destructor de planetas mientras la población terrestre observaba desde la superficie. Morrison sabía que el fracaso significaba la muerte de todos aquellos a quienes había jurado proteger. La batalla por la supervivencia de la Tierra duró 6 horas mientras naves humanas se lanzaban contra las antiguas defensas armadas. El destructor de planetas era enorme y estaba fuertemente blindado, pero sus armas estaban diseñadas para destruir mundos, no para luchar contra ágiles naves de guerra. Naves humanas se movían rápidamente entre sus enormes torretas mientras atacaban a los enemigos críticos. Sistemas éticos. Morrison tomó la decisión que salvó la Tierra cuando ordenó a su nave embestir el reactor principal del destructor de planetas. El Defiant usado aceleró a máxima velocidad y atravesó el casco de la superarma en una brillante explosión que iluminó el espacio a miles de kilómetros de distancia. La antigua nave se desintegró al ser destrozada por explosiones secundarias.
El sacrificio del Defiant y su tripulación marcó el fin de la resistencia del Consejo. Sus flotas se dispersaron y su liderazgo se sumió en el caos. Mientras las fuerzas humanas presionaban para obtener ventaja en toda la galaxia, el imperio que había gobernado durante milenios se encontró repentinamente indefenso ante un enemigo que habían creado con su propia arrogancia. El ejecutor, Thtar, envió un mensaje desesperado al almirante Palmer, ofreciéndole la rendición incondicional. El líder del Consejo que había ordenado el genocidio contra los terianos ahora imploraba clemencia a la especie que había intentado destruir. Su voz tembló de miedo al darse cuenta de que naves de guerra humanas se acercaban al planeta natal del Consejo. La ceremonia de rendición tuvo lugar en la misma estación donde el Consejo votó a favor del exterminio de la humanidad. La almirante Palmer se situó donde la embajadora Wright hizo su última súplica de paz y aceptó la sumisión de las especies que habían gobernado la galaxia durante miles de años. Los roles se invirtieron por completo cuando los antiguos amos se arrodillaron ante los humanos. Habían subestimado al presidente Chow, quien se dirigió a la nueva Asamblea Galáctica desde la Tierra, mientras representantes de cientos de especies se reunían para crear un gobierno galáctico diferente. El sistema jerárquico del antiguo Consejo fue reemplazado por principios democráticos que garantizaban los derechos individuales y la independencia cultural de todas las especies. El mundo natal de los teranos fue declarado santuario conmemorativo donde jamás se permitirían armas. La almirante Ellen Brooks recibió póstumamente el mayor honor de la humanidad por su sacrificio al proteger los secretos de la Tierra. Los seres vegetales que murieron por el crimen de ser generosos jamás serían olvidados. Los antiguos mundos del Consejo fueron liberados a medida que las flotas humanas se desplazaban por el espacio, desmantelando el sistema opresivo que había aterrorizado la galaxia durante siglos. Especies que habían vivido atemorizadas durante generaciones se encontraron repentinamente libres para desarrollar sus propias culturas y tecnologías sin la interferencia del Consejo. El capitán Morrison fue recordado como el héroe que salvó la Tierra, pero su sacrificio representó algo más grande. La humanidad había demostrado a la galaxia que algunas cosas merecían la pena morir y que la tiranía siempre se enfrentaría a la resistencia de quienes valoraban la libertad. Por encima de la seguridad, la galaxia comenzó a cambiar a medida que las especies que habían sido reprimidas durante siglos redescubrían sus propias identidades. El arte y la literatura florecieron a medida que las culturas que se habían visto obligadas a conformarse recuperaban su voz única. El avance científico se aceleró a medida que los investigadores se liberaban de las restricciones del Consejo sobre el conocimiento peligroso. Algunas antiguas especies del Consejo lucharon por adaptarse a la nueva realidad, donde eran iguales en lugar de amos. Otras aceptaron el cambio y trabajaron para forjar relaciones con las civilizaciones que una vez habían oprimido. La transición fue difícil, pero la mayoría de las especies prefirieron la libertad incierta a la seguridad de la esclavitud. Las colonias humanas se expandieron por toda la galaxia a medida que la población terrestre se extendía a mundos que habían estado prohibidos bajo el gobierno del Consejo. La tecnología de terraformación por la que los terianos habían muerto para proteger se compartía libremente con cualquier especie que quisiera crear nuevos hogares entre las estrellas. El almirante Palmer se retiró para escribir la historia oficial de la guerra que lo cambió todo. Su relato se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas de todo el espacio humano a medida que las nuevas generaciones aprendían sobre el precio de la libertad y la responsabilidad que conlleva el poder. La historia terminó con las naves de guerra de la Tierra patrullando la galaxia no como conquistadores, sino como protectores. Las naves que habían hablado con truenos y relámpagos durante la guerra ahora servían para defender la paz que habían ayudado a crear. La humanidad había aprendido que a veces la única manera de preservar lo que amas es luchar por ello. El Consejo pensó que podría silenciar a la humanidad asesinando a sus amigos y amenazando a sus familias. En cambio, despertó algo que había estado dormido desde que los humanos llegaron por primera vez a las estrellas. Le habían recordado a la galaxia que algunas especies nunca se arrodillarían ni se rendirían ante la tiranía. Las naves de guerra habían hablado y